Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Esteban Garillo Garzón. Eh, yo soy estudiante de la Ingeniería Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y pues hoy les vengo a preguntar eh, mi reporte sobre el tema de biopelículas para la asignatura de microbiología. Pero principalmente, pues vemos el resumen de la práctica. En esta práctica de biopelículas se realizó un montaje, el cual consta de una escalera hecha de diferentes materiales, en donde cada peldaño está recubierto de diferentes sustancias. Esa escalera se va a tener sumergida en agua durante un tiempo con el fin de analizar la formación de biopelículas en diferentes superficies y sustancias a lo largo del tiempo. Cabe resaltar que son dos escaleras las que se van a realizar en esta práctica y pues tenemos las palabras claves, las cuales son biopelículas, bacterias, crecimiento y superficies. Los objetivos principales de esta práctica son identificar superficies en las que se formarán biopelículas, identificar qué sustancias influyen en el crecimiento de dichas biopelículas y generalmente son estos dos objetivos en los que se va a enfocar la práctica. Entonces, pues vamos a empezar dando una definición de qué son las biopelículas. Entonces, pues los microorganismos tienen la capacidad de agruparse con cúmulos, como adherirse a diferentes e ingresar y compartir los nutrientes disponibles. Estas comunidades que se construyen de asociaciones entre bacterias construyen ciertas masas de microorganismos, los cuales segregan una, un subproducto extracelular que pues en algunos casos es la glucocáliz, y pues estas, gracias a este subproducto extracelular, son capaces de fijarse a superficies vivas y no vivas. Entonces, esta asociación, este grupo, esta masa de bacterias que segregan este subproducto extracelular es lo que se denomina biopelículas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en donde podemos ver biopelículas, por ejemplo, estas en la parte izquierda, donde se ven biopelículas dentro de una tubería, que pues es muy común verlas ahí, igual como las biopelículas dentales. Y acá podemos ver también biopelículas en barcos. Otros ejemplos pueden ser las biopelículas que se forman en otras asociaciones como piscinas, que se forman ya biopelículas, pero ya no de bacterias, sino ya de algas o ciertos hongos también que se pueden formar en biopelículas. Pero pues principalmente las primeras biopelículas que se forman son las de bacterias. Bueno, aquí tenemos los materiales de la práctica, los cuales pues necesitamos para hacer el montaje de las dos escaleras. Entonces pues necesitamos alambre dulce, bisturí, pinzas y alicate para cortar y formar, para utilizarlos en el alambre para formar el arco, silicona, plastilina, pincel, una muestra de agua de un lago, un río o un balde. Para hacer las superficies de los peldaños pues necesitamos balso. Para este caso utilizamos balso, plástico de baja densidad y copor y una esponjilla metálica, y para el último peldaño un cartón. Las sustancias que vamos a utilizar son huevo, esmalte, leche, crema de leche y alambre de cobre. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para realizar la práctica? Pues primeramente pues vamos a iniciar cortando dos trozos de alambre aproximadamente de 40 centímetros y vamos a doblarlos para que inicialmente parezca un arco cada uno. Y pues luego de esto vamos a cortar dos láminas de cada uno de los materiales escogidos, dos láminas de balso, dos láminas de plástico, dos láminas de copor, dos láminas de cartón y dos láminas de la esponjilla. Y bueno, ya cuando tenemos las dos láminas, vamos a utilizar una para cada montaje, para las dos escaleras. Entonces, pues vamos a colocar, hacerle los huecos para colocarlas en esquina a esquina en las puntas de los alambres que queden así como peldaños. Y pues en el primer escalón vamos a colocar, vamos a hacerlo de material de balso, el segundo de copor, el tercer escalón de la esponjilla de alambre, el el escalón de plástico y el quinto escalón del cartón, ¿sí?
Vamos a hacer dos escaleras, una de control y la otra que se vaya a llamar escalera de tratamiento. Entonces, pues ya teniendo los montajes de las dos escaleras, pues tenemos que fijarle los topecitos a cada peldaño para que no se bajen ni se suba, para que se mantenga fijo, ya sea con silicona o con plástico, dependiendo del material. Entonces, para la escalera de tratamiento, vamos a agregarle una sustancia para cada escalón con ayuda de un pincel. ¿Sí? Vamos a añadírsela así con ayuda del pincel a toda la superficie del escalón, tanto por arriba como por abajo. Para el primer escalón vamos a utilizar la yema del huevo, para el segundo vamos a utilizar crema de leche, el tercero leche normal, el cuarto esmalte y el quinto lo vamos a cubrir con alambre de cobre, enrollándolo en el cartón. Y luego pues dejamos secar cada una de las sustancias que le añadimos. Después de 15 minutos vamos a proceder a sumergir las dos escaleras completamente en la muestra de agua que tomamos en un balde. Y ahí va a empezar el proceso de formación de las biopelículas, ¿sí? Entonces, pues, vamos a analizar estas biopelículas durante 2 semanas. Entonces, pues, en la primera semana de dejar sumergidas las escaleras, podemos ver que ambas cambiaron en ciertos peldaños su color, ¿sí? Y cabe resaltar primeramente que el agua del balde y eso ya tomó una coloración más café en general. Entonces, pues en la escalera de control podemos ver que el primer peldaño, que era el de huevo, tienen pequeñas marcas cafés, pero en ciertos puntos, marcas puntos cafés marcados. En cambio, el segundo peldaño, que fue el de crema de leche, ya vemos que en general la superficie ya está más amarillenta y con la parte de arriba en ciertas tonalidades de café. La esponjilla también tiene cierto, por decirlo así, óxido, se ve más cafecita. El peldaño del plástico en el control vemos que no cambia de color. Y en el último también se ve un cambio de color al café. En la escalera de tratamiento vemos por el otro lado que pues a diferencia de la de control, el peldaño 2 tiene más coloración café en la superficie. Se nota más una, una masita de café encima. Pero el resto de los peldaños y la escalera de tratamiento de la de control no tienen muchas diferencias. Luego ya en la segunda semana vemos como ya tenemos formación de ciertas biopelículas. En la escalera de control vemos que el primer peldaño y el segundo siguen estando igual en coloración a la primera semana, solo que en esta vez pues en la escalera de control el peldaño del segundo de icopor sigue con una coloración amarillenta pero más oscura, con café más oscuro. En el tercer peldaño, en el de la esponja del hambre, vemos como no hubo mayor cambio. En el peldaño del plástico vemos como se forma cierta coloración negrita encima, una película negra. Y vemos el gran cambio que tuvo en la escalera de control el, el último peldaño, el de cartón, debido a que sí se tiene una biomasa, una biopelícula encima que recubre este peldaño de negro. Y a diferencia en la otra escalera, en la escalera de tratamiento, vemos como ya torna esta misma biopelícula negra en diferentes peldaños. En la formación de icopor, a diferencia de la de control, en esta escalera de tratamiento, este segundo peldaño se nota más oscuro, en una tonalidad negra en ciertas partes, y a comparación de la de control que estaba café todavía. Y vemos como el primer peldaño, el de huevo, también toma un color café, pero más grisáceo. En el tercer peldaño vemos como ciertas coloraciones negras también se topan encima de este escalón. Y el escalón del esmalte vemos que no se formaron biopelículas. En el último escalón también tiene una capa negra, igual que en la escalera de control. Bueno, ahora pues vamos a empezar a hablar del origen, del origen en sí de las biopelículas. Y pues bueno, en este caso pues podemos empezar hablando de Anton
Van Leeuwenhoek, que pues en 1984 este es el que, por decirlo así, observó inicialmente las biopelículas. Entonces, pues, en 1684, Leeuwenhoek, cuando analizó unas placas de, de muestras microbianas que obtuvo de sus dientes. Entonces, él fue el primero como que dijo, bueno, estos podrían ser biopelículas, porque se vio esa superficie de placa microbiana en los dientes. Después ya vino muchos años más tarde, vino Pasteur, que pues también observó biopelículas, pero esta vez obtenidas de muestras de las paredes de donde se almacenaba el vino. Entonces, pues además de ver de nuevo otras biopelículas en otro sitio, pues propuso que eran las causantes de que el vino se biotransformara en ácido acético. Ya después, más adelante, más reciente, en la finales de los años 1980, la definición de biopelículas únicamente se había utilizado en microbiología ambiental, ¿sí? Por lo que es muy común verlas en los ambientes. Pero pues llega el doctor William Costernon y pues lo agrega en la microbiología médica, en donde pues este trajo este concepto al área médica y propuso que pues muchas de las infecciones crónicas podrían ser causadas por microorganismos que estuvieran creciendo en forma de biopelículas. Y pues ya que los pacientes no respondían a tratamientos antimicrobianos convencionales. Entonces, pues ya más reciente, los investigadores sobre biopelículas han aumentado de manera exponencial. Ya en los últimos 20 años, eh, estas investigaciones han sido más exhaustivas, ¿sí? Las primeras investigaciones estuvieron más encaminadas a descubrir y entender pues, los mecanismos genéticos y moleculares que favorecen el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? En forma de biopelículas. Y pues ya se concentró más en conocer la composición química de la matriz extracelular y estudiar los cambios fisiológicos como bioquímicos que sufren algunas células en las biopelículas. Luego ya pasamos a lo que consiste en la biosíntesis. Entonces, pues podemos ver que la biosíntesis es un proceso complejo, constante y dinámico que ocurre en 4 fases. Entonces, pues podemos ver que está la fase de adhesión, la fase de agregación, la de maduración y la de disgregación, ¿sí? Pues cabe resaltar que en cada una de estas fases participan fuerzas fisicoquímicas y distintos mecanismos genéticos y moleculares que regulan la biosíntesis de la matriz extracelular. Entonces, pues hablando de la primera fase, podemos ver que ocurren dos fenómenos que favorecen que los microorganismos que se depositen sobre una superficie e inicien la formación de las biopelículas. Entonces, pues en estas dos fenómenos son la atracción y la adhesión. Entonces, la atracción pues, es un proceso reversible que ocurre cuando los microorganismos están en estado planctónico. Son atraídos y depositados en superficies inertes. Pues dependiendo pues, de las diferentes fuerzas, que como la fuerza gravitacional, la fuerza de Van der Waals, etcétera. Y pues estas ya, una vez cuando pues se depositan estas células microbianas sobre una superficie, inmediatamente inicia la fase de adhesión, que pues esta sí es irreversible. ¿Sí? Los principales componentes que dirigen la adhesión son las moléculas constituidas de la pared microbiana, como pues flagelos o los pili, ¿sí? Y ya pues em, estas se denominan componentes microbianos de superficie que reconocen moléculas de matriz adhesiva. Bueno, ya pasando a la segunda etapa, la etapa de agregación. Entonces, esta ocurre cuando se asocian más moléculas microbianas a los microorganismos que inicialmente se añadieron.
Durante la agregación se generan elevadas concentraciones de metabolitos secundarios, producto del metabolismo microbiano. Los cuales son útiles para la comunicación microbiana. Entonces aquí ya entra el término de quorum sensing, que pues es el sistema de comunicación que poseen las bacterias, ¿sí? Y pues estas bacterias son las que codifican eh, las enzimas para que participen, o sea, las enzimas que las cuales participan en la biosíntesis de las principales componentes de la matriz extracelular. Luego entra la tercera fase, que es la maduración. En ella, pues, los microorganismos que ya se han agregado de la fase anterior comienzan a multiplicarse, ¿sí? Es como la etapa de producción excesiva de estos microorganismos. Entonces, pues, producen proteínas y hay liberación de DNA extracelular. Para esto, pues, que ayudará para la formación de esta segregación extracelular, que pues es la que le da adherencia a superficies, ¿no? Y pues ya, hablando de la última fase, la disgregación, esta pues en el ciclo de formación de las partículas de las biopelículas, ocurre cuando la densidad microbiana en el interior de estas ha aumentado de manera muy grande, de manera exponencial. Y pues los microorganismos en ella han generado cantidades importantes de metabolitos. Entonces, pues simplemente a esta etapa es cuando ya se empiezan a disgregar las microorganismos que estaban dentro de ella. Ya es la etapa final. Luego de esto, vamos a hablar de como los campos en donde vemos biopelículas. Entonces, pues, principalmente, pues, vamos a hablarles de las biopelículas en la medicina. Como pues ya lo habíamos mencionado, las biopelículas pues son causantes de ciertas infecciones de dispositivos médicos, ¿sí? Por formación de, de, estos, de estas biopelículas en los dispositivos médicos, pues estas infecciones causan enfermedades en los humanos. Entonces, pues ya podemos ver acá algunos ejemplos, como pues las infecciones en los lentes de contacto producen sinusitis crónica y pues como la vimos las infecciones en marcapasos pues producen endocarditis. Entonces pues acá tenemos más ejemplos de infecciones en diversos dispositivos médicos y pues los tejidos que infectan las enfermedades que crean. Luego ya pues pasando como a la manera pues de una solución para estas infecciones, la manera de erradicar las biopelículas, pues actualmente sigue presentando un verdadero reto debido pues a que los cambios fisiológicos, metabólicos y bioquímicos que sufren los microorganismos cuando pues están rodeados de esta matriz extracelular, pues cambian mucho. Entonces, pues no existe un tratamiento antimicrobiano que sea específico para tratar infecciones asociadas con biopelículas. De todas las moléculas antimicrobianas que hay actualmente que se usan para el control de infecciones, solo unas cuantas han demostrado tener habilidades para erradicar estas biopelículas. Muchos de estos resultados, pues los antibióticos que, que tienen mayor eficiencia podrían ser, por ejemplo, la ampicilina, que sirve para eliminar algunas de las biopelículas, pero no tiene eficiencia en otras. En algunos también antisépticos que influyen en la actividad antibiopelículas son, por ejemplo, la clorexidina y pues estas pues
son más antisépticos pues para que inhibir y acabar con estas biopelículas. Pues cabe resaltar que pues los antisépticos y los antibióticos que influyen en ciertas actividades antibiopelículas no tienen el mismo efecto en todos los microorganismos. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué se hace pues para, en algunos casos para potenciar esa, esa antibiopelículas, ese proceso antibiopelículas? Entonces se hace una combinación de fármacos, ¿sí? Para que esta actividad antibiopelícula se optimice y optimice los tratamientos. Luego, pues ya pasando al tema de biopelículas en ingeniería ambiental, vemos como pues tienen unos enfoques más hacia el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? En donde pues vemos que las biopelículas se muestran como una alternativa amigable de gran aplicabilidad en el tratamiento de aguas residuales, debido a que pues eh, se basa en sus propios sistemas biológicos para degradar contaminantes por medio de las interacciones que existen entre microorganismos que conforman estas biopelículas. Entonces así previenen la contaminación pues, de ríos, mares, océanos o cualquier cuerpo de agua en donde pues hayan esta existencia, ¿no? Em, Algo que me olvidó mencionar pues en la medicina, que pues cuáles son las metodologías para detectar estas biopelículas pues en los tejidos. Pues simplemente pues em, se encuentran las de microscopía, por ejemplo la fluorescencia, la electrónica de barrido o también puede ser el con focal láser, que pues estas permiten observar directamente sobre las biopelículas, ¿sí? Pues para ver biopelículas en tejidos infectados o dispositivos médicos infectados. En el tema de la industria láctea, las superficies empleadas actualmente pues en esta industria son la mayoría son de acero inoxidable. Entonces, pues con también sus variaciones en el pulido, en sus acabados, pues este acabado de acero pues determina la rugosidad de la superficie y por consiguiente la capacidad para adherir microorganismos, ¿sí? Todas estas grietas o rasguños favorecen a este crecimiento de biopelículas. Pues, en algunos casos dicen que las leches también potencian esta formación de biopelículas. Entonces, para concluir, podemos ver que en el experimento las biopelículas se desarrollan solamente si están en presencia de agua, o pues necesitan de agua para que sea su crecimiento fácil y rápido. Y pues vemos como en algunos peldaños no se crearon nada. Por ejemplo, en el peldaño del plástico, pues en ninguna de las dos biopelículas tuvo un rendimiento totalmente de positivo, pues de que se hubieran formado biopelículas sobre este material. Pues hemos visto casos donde sí se forman, pero necesitan más tiempo para su formación. Entonces, pues las biopelículas se desarrollan más rápidamente en presencia de algunas sustancias, las cuales pues le proporcionan más nutrientes, como por ejemplo en el caso de la crema de leche, en los dos peldaños, en el icopor, vemos que tuvo un crecimiento muy rápido, se vio un cambio muy rápido. Y pues por último tenemos pues las biopelículas con el uso, que tenemos que las biopelículas con el uso adecuado pueden brindar alternativas positivas en ciertos campos, como pues en la ingeniería ambiental, pero pues también tienen efectos negativos, infecciosos, como en las enfermedades, en la medicina. Bueno, aquí está la bibliografía y esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias.